Hola, muy buenos días, queridas y queridos estudiantes, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Hoy tenemos lo que asumo es nuestra última sesión síncrona. Desafortunadamente no se ha conectado nadie, espero que en algún momento alguien participe en esta sesión de acompañamiento. Eh, Creo que hemos tenido un curso bastante reflexivo y crítico en cuanto al desarrollo del concepto de modernidad latinoamericana. Hemos hecho una revisión histórica, hemos planteado algunos cuestionamientos sobre por qué se han incrementado ciertas estructuras, ciertas, digamos, deficiencias en los proyectos de construcción de un desarrollo nacional, sobre todo en los efectos que ha tenido en la población, pero creo que un punto medular para nosotros ha sido entender cómo concebimos, cómo construimos estas nociones de la realidad social. Es por ello que con el cierre de la actividad integradora creo propicio, ¿no?, reflexionar sobre la construcción de objetos artísticos y su implicación en la transformación latinoamericana. Este tema me parece bastante importante, no solo por la vinculación de la actividad integradora, sino porque además considero que el contexto actual en el que nos estamos desenvolviendo, en cómo se está desarrollando nuestra vida cotidiana, pues estamos llenos de insumos de este tipo de elementos, pues que le están dando fondo y forma al desarrollo de primero de nuestra vida y segundo y tal vez un poco a mayor plazo los proyectos que estamos tratando de llevar a cabo, ¿no? Entonces, considero que es súper importante entender cuál es el objetivo de esta construcción de objetos artísticos. Yo digamos que de manera análoga he desarrollado otro concepto que es el de objetos culturales, ¿no? Pero bueno, veamos un poco las diferencias entre unos y otros, cuáles son los propósitos, el contexto, etcétera, de cómo, ¿no?, influyen este tipo de objetos en la construcción de nuestra vida, ¿no? Entonces, digamos que los efectos, como por definición de estos objetos, ¿no?, son objetos que están permeados, ¿no?, sobre dimensiones sociales, simbólicas y económicas. Es decir, esto, cualquier objeto cultural, ¿no?, o artístico va a estar permeado por una serie de elementos que le van a estar dando forma y proyección, ¿no? Para ello he retomado tres autores que me parecen muy importantes. El primero es Pierre Bourdieu, ¿no? Él desarrolla un concepto para poder entender estos objetos, que es el de campo artístico, en la que el objeto por sí mismo está permeado por diferentes elementos y no solo el objeto, ¿no? Es el mismo productor de este objeto el que se encuentra, ¿no? Realmente determinado por una serie de circunstancias que le van a permitir objetivar sus ideas en este elemento tangible. Luego tenemos a Noam Chomsky, ¿no?, que él a través del uso del lenguaje, pues transcribe o transfiere, ¿no?, toda esta definición de los objetos artísticos a través del uso del lenguaje, ¿no?, como un elemento simbólico, sobre todo en las relaciones de poder. Él lo implica un poco más a la concepción, ¿no?, de poder del al estado político, ¿no?, al ejercicio del poder, digamos, institucional. Y finalmente Sigmund Bauman, ¿no?, que hace toda esta concepción de la modernidad líquida, del por qué ahora la sociedad se comporta de esta manera, ¿no? Entonces, son tres autores, me parece que hay muchos más, por supuesto, o sea, podríamos hablar quizás de Foucault, ¿no? Podríamos incluso meter algo de teoría económica a nivel marxista, hablar de Gramsci, podríamos hablar de teorías conceptuales más nuevas como el de la transhumanización, ¿no? Eh, Creo que hay muchos elementos, pero si tomamos, ¿no?, como eje estructural estos tres autores, podemos llegar a comprender ciertos efectos de cómo se comporta el desarrollo de la construcción de objetos culturales o artísticos en nuestra región, ¿no? Y cuáles son sus implicaciones en el desarrollo de la vida social, ¿no? Entonces, lo primero es que es un objeto cultural, ¿no?
Un objeto cultural, ¿no? No es un objeto que por sí mismo signifique algo para nosotros, requiere de un elemento muy importante y es un objeto que va a tener, ¿no? Una manifestación simbólica, ¿no? Para muchas personas, es decir, se va a volver un objeto reconocible para muchas personas, ¿no? Esto lo podemos ver, por ejemplo, en la música, en la escultura, en la pictografía, en la pintura, ¿no? En el performance que se hace actualmente para referir cierto tipo de discursos, ¿no? Se den contextos específicos porque depende mucho, ¿no? El in situ donde se crean estos elementos de objetos culturales o de objetos artísticos. ¿Por qué? Porque dependiendo del momento en el cual, ¿no? Se haya construido, pues tiene una realidad muy construida que difiere precisamente de lo que se concibe en el momento, ¿no? Esto puede ser, por ejemplo, no es lo mismo, ¿no? Una pintura de arte postmoderno, que sería algo muy contemporáneo a nuestros días, a, por ejemplo, una pintura renacentista, ¿no? Entonces son estas diferencias, ¿no? Que se van a dar y que van a limitar el desarrollo del contexto sociohistórico en el cual se elabore. También, ¿por qué? Porque como lo veremos con Bourdieu, infieren tres tipos de elementos vinculantes como a la producción cultural, ¿no? Lo primero, pues, es la construcción del objeto, el segundo, el canal de difusión y el tercero, el público objetivo. Entonces, estos tres elementos, según Bourdieu, pues van a estar, ¿no? Afectados por el desarrollo del contexto sociohistórico, ¿no? Y finalmente, ¿no? Los objetos culturales, ¿no? Van a ser objetos simbólicos construidos para la población, pero que van a reflejar relaciones de poder, es decir, van a legitimar algún tipo de discurso o algún tipo de elemento, ¿no? Para el ejercicio de poder y con ello, pues, tratar de controlar o de manipular las estructuras sociales, ¿no? Digamos que eso serían las cualidades de los objetos artísticos, ¿no? Pierre Bourdieu, ¿no? Un sociólogo francés, no me acuerdo, creo que era académico docente de París 7, si no mal recuerdo, ¿no? Uno de sus sucesores iba a ser Michel Foucault, pero pues en realidad eso nunca pasó, ¿no? Porque Bourdieu nunca dejó el lugar. Entonces esto no generó como estas rencillas, pero sí generó como cierto choque entre estos dos filósofos del estudio humano, ¿no? Bueno, Bourdieu desarrolla un concepto súper importantísimo, ¿no? Para ello, ¿no? Tuvo que referir unos conceptos de campo, que era el capital, ¿no? Social, el capital cultural y el capital simbólico. A través de estos tres tipos de capitales, ¿no? Podemos entender un poco de las capacidades de agencia que tenemos nosotros como sujetos o individuos de las estructuras, ¿no? Entonces, Bourdieu, justamente retomando esto, decía, ¿no? Que los objetos culturales, pues no es que se construyan por sí mismos debido a una subjetividad innata del autor o del artista, ¿no? Sino que eran una serie de elementos, ¿cómo decirlo? Atribuidos por las estructuras sociales, los cuales inferirían en la creación de este objeto cultural o artístico, ¿no? El asunto con esto es que en realidad, ¿no? Sí, si la subjetividad, ¿no? La creatividad, la sublimación, ¿no? Del objeto que tiene el artista en mente es transferirlo a algo tangible, ¿no? A lo que sería la construcción de este objeto, pues va a estar permeada por una serie de constructos que pueden estar subsumidos de manera inconsciente o de manera consciente en el artista, ¿no? Entonces, el valor del arte, pues no es intrínseco, ¿no? Está sujeto a una serie de situaciones, sobre todo orientadas por las estructuras, pero también al recurso, ¿no? De la validez del público objetivo o a la validación social, ¿no? Entonces él dice, ¿no? Para entender cómo es que influyen estas estructuras en la subjetividad de nosotros como sujetos o individuos, desarrolla el concepto de hábitus, ¿no? Que es una serie de disposiciones internalizadas para nosotros, ¿no? Que orientan no solo la producción de sentido, ¿no? Sino que va a orientar nuestra
forma de comportarnos, ¿no? En la sociedad, es decir, de manera vinculativa entre sujetos con las estructuras, ¿no? Entonces, esto significa que va a haber prácticas que nosotros vamos a realizar debido a la composición social en la cual estemos insertos. Esto también va a inferir sobre todo en un aspecto que sería nuestra capacidad de gusto, ¿no? Yo diría como en los procesos identitarios de los cuales les he hablado en varios momentos, de aquellos objetos a los cuales, ¿no? Nosotros generamos aspiración o deseo, ¿no? Por ejemplo, la música, ¿no? En la música nosotros nos vamos a identificar, ¿no? Porque nosotros nos desarrollamos en cierto contexto en donde a lo mejor nuestros papás oían este tipo de música y ya nosotros de grande podemos generar una aversión a ello y decir, no, a mí no me gusta porque esa es la música de mis papás, ¿no? Y yo voy a generar un gusto nuevo. Pero la otra podría ser identificarnos, ¿no? Hacernos símiles a ese tipo de gustos y decir, ay, qué padre, esas canciones las escuchaban mis papás, ¿no? Justamente el sentido, digamos, de la apreciación del gusto estético, de la apreciación rítmica, de la sublimación ante lo que sería, por ejemplo, una imagen, ¿no? Va a depender mucho del desarrollo que hayamos tenido de manera vinculativa con nuestras figuras de cuidado, ¿no? En algún caso. La otra va a ser, por ejemplo, los grupos externos a la estructura tradicional de la familia, lo que serían las segundas interacciones que tendríamos, por ejemplo, los amigos, ¿no? Los vecinitos o cosas así, y posteriormente, por ejemplo, los compañeros de escuela, ¿no? Justamente aquí se empiezan a sentar, ¿no? Cómo se va construyendo nuestra apreciación y gusto por cierto tipo de elementos, a lo que yo diría o a lo que denomina Bourdieu como el gusto estético, ¿no? Entonces, el gusto estético se va a encontrar socialmente estructurado y va a ser por una cuestión de afinidad o de aversión en cuanto a lo que nosotros, en cuanto a lo que nosotros podamos, con lo cual nosotros podamos haber interactuado, ¿no? Entonces, el capital cultural va a tener, ¿no? Y este sería como el desprendimiento de esta teorización, ¿no? Va a tener diferentes formas. Para ello se tiene que cumplir tres efectos, ¿no? Tiene que ser incorporado, es decir, percibirlo, tenerlo, escuchar esa canción, por ejemplo, ¿no? Objetivado, ¿no? Me gusta o no me gusta, e institucionalizado, lo consumo o no lo consumo, ¿no? Entonces, justamente aquí es donde, dependiendo de cómo se comporten estos elementos, nosotros vamos a poder, ¿no? Atenderlo como una jerarquía cultural, porque entre más incorpore este objeto, es decir, entre más conozca este objeto, entre más reconozca, ¿no? Su composición de elaboración a nivel técnico y entre más se consuma, ¿no? Más voy a tener autoridad para legitimar el consumo de esto, ¿no? Es aquí donde, dependiendo, ¿no? De qué tanta magnitud exista en el tipo de capital cultural, pues es donde mayor valor o legitimidad se le puede dar a este tipo de objetos, ¿no? Es decir, y aquí va a suceder, ¿no? Una tercera condición que va a ser el ejercicio, ¿no? En este capital simbólico, ¿no? Como el poder, ¿no? Se van a generar relaciones de poder, ¿no? A partir de lo que este objeto cultural o artístico represente, ¿no? Y con ello, ¿no? Si hay relaciones de poder, las cuales tenderán a ser diametralmente opuestas, porque pues lo que se busca es legitimar una posición social, creará algo a lo que Bourdieu denomina exclusión simbólica, ¿no? Entonces, justamente el hábitus funciona así. El hábitus nos ayuda a entender por qué de repente en entornos sociales, independientemente de la magnitud, tendemos a comportarnos o a generar este gusto estético de manera similar. Es decir, yo me junto con mis amigos porque compartimos la misma música, vemos las mismas películas, consumimos el mismo tipo, por ejemplo, de redes sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Va a haber como una adscripción de este gusto estético en la colectiva, pero también nos vamos a separar de aquello que no nos es símil, ¿no? Y es justamente aquí donde se construye la exclusión simbólica, ¿no? Oye, y pues yo escucho, por ejemplo, metal porque la técnica, el desarrollo de la lírica, etcétera, etcétera, pues es mucho más complejo que escuchar tal vez, no sé, a Bad Bunny, ¿no?
Y esto es solo un ejemplo. Entonces, esta exclusión simbólica es, tú no puedes pertenecer a mi grupo porque para pertenecer a mi grupo requieres de estos ciertos elementos o tienes que tener estos gustos estéticos, ¿no? Pero Bourdieu comete, no sé si un fallo, ¿no? Pero no declara abiertamente por qué de repente dentro de esos mismos grupos hay sujetos que se tienden a comportar de manera diferente. Es decir, si en mi grupo de amigos todos escuchamos reggaetón, pero hay uno que escucha rock pesado, ¿no? ¿Por qué él no escucha lo que nosotros escuchamos? O de dónde sale esa aversión, ¿no? ¿O por qué esta integridad parece fragmentada al no corresponder con la analogía que tenemos en cuanto o que compartimos en cuanto al gusto estético, ¿no? Justamente es donde Bourdieu toma toma un concepto, ¿no? El de estructuras estructurantes, estructuras estructuradas, estructurantes, ¿no? Entonces él dice que lo primero son las estructuras estructuradas, que es todo aquello que precede, ¿no? Al individuo o al sujeto. Es decir, ¿no? Eh, el hábitus es el producto de ciertas condiciones previas, ¿no? Históricas, sociales, educativas, la clase social en la cual nos hemos desarrollado, etcétera, etcétera, ¿no? Es todo aquello que precede al individuo a ese momento, ¿no? En, otro, en el otro concepto, que serían las estructuras estructurantes, ¿no? Indica que son prácticas y percepciones y representaciones, ¿no? De la acción social, es decir, cómo es que el individuo, a partir de estas estructuras estructuradas, ¿no? Tiene esta capacidad de agencia para no solo transformar su realidad social, sino las estructuras, ¿no? Y es justamente esta discusión entre el estructural funcionalismo, ¿no? ¿Qué modifica a qué, ¿no? ¿La estructura al sujeto o el sujeto a la estructura? Y justamente es aquí donde está quizás la recuperación de la capacidad de agencia, y esto que si a bien les digo que no se menciona de manera tal vez concreta, pues sí nos deja entrever, ¿no? Mientras los individuos tengan capacidad de agencia, pues no importa en qué colectivo estén, ¿no? Porque no se da por identidad o por aversión, sino por un simple uso o ejercicio de su capacidad de agencia, ¿no? Entonces, el asunto, ¿no? Es que debido a las condiciones, ¿no? Sociomateriales, históricas, educativas, etcétera, etcétera, pues el individuo tenderá a construir o a deconstruir su propia subjetividad, ¿no? Y esto traerá consigo, pues, nuevas formas de acción, ¿no? El asunto con Bourdieu, ¿no? Es que el capital cultural, ¿no? Va a funcionar como una manera de legitimar todo este gusto estético. Bourdieu menciona una cosa para la construcción de estos objetos culturales, ¿no? Si bien ya entendimos que los sujetos van a estar permeados por todo aquello que la estructura les provee, pero que a final de cuentas también van a tener esta capacidad de agencia, es decir, esta capacidad de acción, de elegir, ¿no? De qué quieren escoger, ¿no? Y que va a estar delimitado por el contexto sociohistórico en el cual estén, ¿no? Va a ser muy importante porque el objeto por sí mismo no va a estar vinculado directamente solo al artista, ¿no? Sino a todo esta serie de elementos que intervienen para que el artista, digamos, lo imagine, lo dibuje, lo cree, digamos, en el abstracto y posteriormente a lo tangible, ¿no? Lo siguiente va a ser el canal de difusión por el cual el artista va a difundir su elemento, su objeto cultural o artístico. Y esto en nuestros tiempos se vuelve muy amplio, ¿no? Antes, pues crear una pintura requería de un espacio y era cerrado y era muy difícil hacer difusión de manera masiva, etcétera, etcétera, ¿no? Con el nacimiento de los medios de comunicación masiva, pues hubo como una mayor prontitud en llevar como la construcción y la difusión de este tipo de objetos, pero en nuestra actualidad ya cualquier objeto puede ser distribuido de manera súper masiva, ¿no? Comercializado, institucionalizado, digamos, a través de eventos, marketing, merchandise, etcétera, 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 ¿no? Entonces, para Bourdieu era muy importante porque dependiendo también del canal de difusión, se podría legitimar el tipo de discurso, ¿no? Que pretende este objeto cultural. Y justamente, ¿no?
mucho, por ejemplo, del valor artístico trata de no ser masivo, trata de ser algo de nicho, algo de grupos cerrados. ¿Por qué? Porque entre mayor masificación hay, se expone más la realidad del abstracto del propio artista, ¿no? Y entonces justamente pues se va dirigiendo ciertos productos a cierto tipo de público objetivo. Esto en marketing es muy, muy concreto, ¿no? O sea, quisiera que toda la gente consumiera mi producto, pero en realidad mi producto pues va dirigido, por ejemplo, a estudiantes, a amas de casa, a profesionistas, a mujeres, bla, 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 ¿no? Dependiendo del producto. Incluso hay en lo que mencionaba Marx como fetiches de mercado, pues va a haber elementos que incluso van a estar cerrados a la difusión pública y que van a estar totalizados al consumo, ¿no? Y a la interpretación de ciertas posiciones sociales, ¿no? Entonces aquí, ¿no? El canal de distribución depende mucho de la clase social a la cual se dirige este objeto cultural. Por ejemplo, la contraparte, ¿no? A todo esto que sería el fetiche de mercado, de algún modo, ¿no? Podría ser de manera análoga y contradictoria, tal vez, anacrónica si quisiéramos decirlo un poco, a todo este tipo de movimientos underground que se dan en este tipo de poblaciones más cerradas, como el punk. El punk en los 80 se daba como en claustros, en lugares cerrados, en espacios muy concretos, porque por lo regular lo que se pretendía pues era llevar como la ruptura de la estructura del poder, ¿no? A través de la anarquía social, ¿no? Entonces, justamente también se vuelve de nicho, pero como que en la otra parte de la estructura social, ¿no? Porque justamente se trataba, ¿no? De cerrar este tipo de efectos para que no se pudieran, ¿cómo decirlo?, desregular o a normalizar, ¿no? Desde el interior. Y finalmente tenemos el público objetivo, ¿no? Que si ya lo vimos en el canal de difusión, el público objetivo pues sería a quién vamos a dirigir este tipo de producto, ¿no? Eh, Hay productos que pueden ser masificados y que pueden ser vendidos porque justamente como lo veíamos con el movimiento del art pop de Andy Warhol, ¿no? Se trató como de que hubiera una construcción artística pues de manera masiva, es decir, que se volvían productos de consumo de manera masiva, ¿no? Depende mucho del canal, ¿no? Por el cual vayamos a difundir y más aún, ¿no? El público al que orientemos este tipo de situaciones, de productos culturales, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente el público objetivo es el que va a legitimar, ¿no? Este tipo de producción artística. ¿Cómo se da esto, por ejemplo, en el cine, ¿no? De repente los críticos de cine hacen una crítica fatal de una película, es que no, la fotografía está mal, la música está mal, la actuación es pésima, todo, y de repente vemos la calificación, por ejemplo, de la audiencia, y vemos que la crítica le da 3.5, pero la audiencia le da 8 o 9, ¿no? O 7, ¿no? O sea, justamente, ¿no? ¿Y qué hacen las productoras o todo esto? Pues sí, la crítica ha sido dura, pero a final de cuentas lo que se busca es que le guste al público porque el público es quien lo va a consumir, ¿no? Entonces la legitimidad no siempre emana precisamente, ¿no? De las posiciones legítimas o estructuradas de poder que pueden emitir este tipo de juicios, sino más bien del público objetivo que va a ser el encaminado a legitimar el valor, ¿no? De la construcción de este producto cultural, ¿no? Entonces, creo que el tema de Bourdieu es súper interesante para entender un poco, ¿no? Qué es lo que hace a un individuo, pues, construir un objeto cultural o artístico y sobre todo qué elementos intervienen para que esto se lleve a bien, digamos, en esta construcción simbólica social, ¿no? Que veíamos en la plantilla pasada, ¿no? Justamente empieza a haber una serie de situaciones, ¿no? En las que Bourdieu detecta, ¿no? Que estos objetos por sí mismos no pueden ser entendidos si no integramos todo esto. Y es a lo que yo les mencionaba. Él lo denominó como campo artístico, ¿no? Ahora tenemos a Noam Chomsky, ¿no? Noam Chomsky es, yo diría, un filósofo de la cultura y un filósofo de la cultura a través del entendimiento del uso del lenguaje, ¿no? Chomsky interpreta el lenguaje, ¿no? Como un instrumento de poder, ¿no? Los,
los constructos simbólicos no son neutrales por sí mismos, ¿no? Sino que están atravesados por estos intereses ideológicos, ¿no? Por ejemplo, él lo retoma pues, con los medios de comunicación, ¿no? Y dice, regularmente los discursos, ¿no? Que se presentan en este tipo de elementos, pues tienden a dos cosas, ¿no? A limitar la capacidad de agencia de los individuos teniendo cierto control sobre ellos por el uso del discurso, ¿no? O definitivamente a evitar, ¿no? Que aparezca cualquier tipo de controversia para este tipo de cosas, ¿no? Él tiene como una composición y la relación de poder va a ser diametralmente opuesta. ¿Por qué? Porque hay élites políticas y económicas, ¿no? Que dirigen y orientan y se apropian de la producción simbólica, es decir, de la producción de estos objetos artísticos o culturales, ¿no? Y genera, por ejemplo, en la audiencia ciertas ilusiones necesarias para mantener el orden social. Esto lo vemos mucho en el discurso político, ¿no? Por ejemplo, les dicen, ah, no, es que ha bajado la criminalidad y pues nosotros seguimos viviendo en entornos tal vez violentos, etcétera, ¿no? Es eso, ¿no? Mantener el orden social. Justamente, ¿no? Es desde la producción cultural donde Chomsky ve que este tipo de elementos, pues son partes, ¿no? O son instrumentos de dimensiones políticas en el ejercicio del poder, ¿no? Entonces, la construcción simbólica no implica, ¿no? Que los mensajes estén codificados de manera explícita o que se transmitan con todas las síes del discurso, ¿no? Sino que van a estar orientadas precisamente, ¿no? A constituirse como un objeto de legitimación del poder, es decir, para que la estabilidad política, el ejercicio del poder se mantenga el mayor tiempo posible, ¿no? Entonces, para Chomsky va a ser como dos posiciones. Esta sería por parte de las élites. Sin embargo, él, ¿no? Va a decir que la otra parte también puede usar mismo tipo de instrumento para generar, ¿no? Una resistencia crítica a este tipo de discursos, ¿no? Entonces, lo primero es que él dice en esta contraparte, ¿no? Contra las élites políticas y económicas, ¿no? El receptor, o sea, nosotros como audiencia no vamos a ser receptores pasivos, no vamos a ser una audiencia pasiva que estemos esperando a ver qué nos dicen para entonces nosotros saber qué hacer, ¿no? Nosotros ya tenemos estructuras mentales previas a lo que diríamos que ya tenemos cierto criterio, ¿no? Que nos permite interpretar la realidad en la que vivimos, es decir, interpretar el mundo. Y nosotros lo vemos muchas veces, ¿no? Como que algún político da algún discurso o algo, ¿no? Y nosotros decimos, bueno, es que eso no es cierto, es mentira, ¿no? Ya ni siquiera necesitamos hacer un análisis del discurso o una lectura concreta del subtexto del discurso político, ¿no? Entonces nosotros ya tenemos esta capacidad de interpretar el mundo en el que vivimos por toda nuestra experiencia previa, ¿no? La realidad, ¿no? Justamente para esta audiencia no se percibe de manera directa, ¿no? Está mediada por una serie de estructuras organizativas cognitivas, es decir, nosotros ya tenemos un imaginario, ¿no? Sobre cómo se comportan todos estos efectos del lenguaje, ¿no? Entonces, para que se cumplan este tipo de cosas, es necesario que los individuos, ¿no? Podamos comprender la realidad de lo que vivimos, ¿no? Podamos interpretar esta realidad social, ¿no? Y podamos nombrar y organizar todo este tipo de información justamente para poder, ¿no? Hacer este tipo de transformaciones, ¿no? Entonces, justamente empieza a pasar si las élites políticas, ¿no? Y económicas tratan, ¿no? De influir en la estabilidad o, ¿cómo decirlo? Tratan de construir la realidad social en la que vivimos usando el discurso político, ¿no? Como un medio o un instrumento para mediar las acciones de la sociedad, ¿no? Pues él considera que hay como algunos elementos que son importantes, ¿no? Y a los cuales el poder puede recurrir para cumplir con este objetivo, ¿no? Entonces, lo primero es que los medios de comunicación, ¿no? Tienen una fuerte carga, ¿no? Ideológica. Entonces, son aparatos, podríamos decir cuando se menciona este concepto, ¿no? Son aparatos del Estado justamente para mermar
la capacidad de agencia de los individuos, ¿no? Lo segundo es que estos medios van a tratar de controlar o de manipular la opinión pública y justamente van a ser un suministro de la información. Decía Hannah Arendt, ¿no? Que el poder o el poder en curso lo que va a tratar es regular la violencia para controlar lo mayor posible a los individuos. Entonces, de repente, ciertas noticias sobre violencia, ciertas noticias sobre grupos organizados, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que van a hacer es tratar, ¿no? Justamente, no es que no exista, ¿no? Es el interés o el fin con el cual se difunden este tipo de informaciones, ¿no? Entonces, finalmente, ¿no? El Estado va a utilizar todos estos, como dije, todos estos aparatos ideológicos o mecanismos de control, ¿no? Para regular las acciones sociales, ¿no? Y construir con ello realidades aceptables. Y justamente empieza a pasar esto dentro del discurso, ¿no? Ah, de repente hay mucha violencia en tal estado, pero llegó el ejército porque el presidente mandó a intervenir para minimizar los efectos de la violencia, ¿no? Y entonces, justamente como aparato ideológico, lo que va a hacer es construir para la sociedad una realidad aceptable. O sea, puede haber cosas malas, ¿no? Que puedan mermar mi seguridad, ¿no? Y el sentido de objetividad, de bienestar que tengo en la sociedad en la que vivo, ¿no? Y va a crear una realidad aceptable, ¿no? Esta realidad aceptable lo que va a tener o por lo que se va a definir es que hay un orden social. Para la psicología hay un punto muy fuerte para el cerebro humano, ¿no? El cerebro humano no está construido para vivir en ambigüedad, ¿no? El cerebro humano no puede vivir sin saber qué sigue, qué va a pasar, ¿no? Justamente es aquí donde se crean estadios de ansiedad, de estrés, de angustia, etcétera, etcétera, ¿no? El asunto con esto, ¿no? Es que el Estado va a ser como un manufacturador del consentimiento social, ¿no? Es decir, con qué vamos a estar de acuerdo y con qué no, ¿no? El asunto de todo esto es que el consenso social no es completamente libre, está regulado por muchas estructuras de poder que interfieren, ¿no? En la capacidad de agencia de todos los individuos. Todo esto dimana parte del discurso político que se teje, ¿no? Por eso, ¿cómo decirlo? Chomsky ve, ¿no? Cómo las estructuras presionan mucho al individuo, ¿no? Pero no lo determinan por completo, ¿no? Porque, como les decía, para el individuo hay un ejercicio que lo precede y también lo mencionaba Bourdieu, ¿no? Con las estructuras estructuradas, ¿no? Ya hay efectos que preceden al sujeto, ¿no? A su presente actual, ¿no? Entonces, justamente es aquí donde Chomsky dice, sí, aunque las estructuras son fuertes y puedan presionar al individuo, no van a determinar su capacidad de agencia, ¿no? ¿Por qué? Porque existe una crítica inherente, ¿no? Existe esta capacidad de entender la realidad, ¿no? Y también a través del uso del lenguaje a partir de todos los mecanismos que se puedan entretejer, como la construcción de objetos culturales o artísticos, ¿no? Podemos resistir, ¿no? Y cuestionar las narrativas dominantes. Es decir, nosotros a través de ciertos elementos podemos resistir, ¿no? Precisamente el ejercicio del poder o los instrumentos de violencia que impeden en ese momento. Y esto lo podemos ver sobre todo, por ejemplo, en la unidad 2 tuvimos estas tareas, ¿no? De elige algún movimiento social en Latinoamérica, ¿no? Y teníamos, por ejemplo, el movimiento del 68, teníamos el asesinato de Tupac Amaru, teníamos varias cosas, ¿no? Cómo se daban la construcción de estos elementos, digamos, de resistencia, ¿no? Contra las narrativas dominantes. Bueno, por ejemplo, a través de las pintas, ¿no? Aquí en México tuvimos en el 68 las pintas, estos panfletos, ¿no? Las mantas con protesta política, ¿no? Etcétera, etcétera. En otros lugares, en otros entornos tal vez más precarios, por ejemplo, las favelas brasileñas, ¿no? Pues se hacen ciertas pintas para, por ejemplo, enviar mensajes codificados y con ello, pues evitar cierto tipo de incidencias, sobre todo con la fuerza pública, ¿no? Es aquí donde Chomsky rescata, sí, si el Estado tiene sus aparatos ideológicos, ¿no?
la otra parte, ¿no? Que seamos nosotros como parte de esta sociedad, también tenemos la capacidad de producir nuestros aparatos ideológicos para ofrecer esta resistencia a las narrativas dominantes, ¿no? Entonces, digamos que para Chomsky, ¿no? La construcción de la realidad social se encuentra, ¿no? Mediada por estructuras lingüísticas, es decir, por estructuras codificadas en el lenguaje, ¿no? Entonces, los dispositivos de poder van a intentar por cualquier medio, ¿no? Organizar, controlar y estructurar el discurso público, pero nosotros como individuos pues tenemos esta capacidad de transformar estas estructuras, ¿no? Ya que poseemos un aparato crítico y reflexivo que nos permite interpretar, cuestionar y eventualmente resistir estas narrativas hegemónicas del poder, ¿no? Entonces creo que vamos articulando un poco, ¿no? Esta razón. Lo primero sería la subjetividad de la construcción cultural, ¿no? Perdón, la subjetividad en la construcción de objetos culturales o artísticos, ¿no? Luego el lenguaje dentro de la construcción de estos lenguajes artísticos y finalmente veríamos lo que es la construcción social de estos objetos, no en el sentido social de Bourdieu, ¿no? Sino ver, ¿no? Cuáles son estos elementos ya de manera intrínsecas en la elaboración, digamos, posmoderna de estos elementos, es decir, en nuestro presente actual, ¿no? Entonces, aquí encontramos a Bauman. Bauman, ¿no? Tiene un concepto muy importante que es el de la modernidad líquida, ¿no? Él aplica como estos tres efectos, ¿no? Para poder entender la modernidad líquida, que es la fluidez, la incertidumbre y finalmente la transitoriedad, ¿no? De estos elementos, ¿no? Los objetos culturales, ¿no? Para él, ¿no? Se vuelven ya no objetos, digamos, como de, ¿cómo decirlo, no? Como reliquias que se deban preservar tal vez en el tiempo o que deban de tener o que tengan una continuidad permanente, ¿no? Y que se puedan incorporar a la trascendencia de las estructuras, ¿no? Él ve como un sentido de consumismo acelerado y de inmediatez, ¿no? De satisfacción inmediata en los nuevos elementos de esta sociedad posmoderna, ¿no? Justamente él empieza a ver que la mercantilización de la cultura, ¿no? Se vuelve un efecto práctico sobre la construcción de nuevos objetos culturales, ¿no? Ahora ya no es un objeto como tal artístico, artesanal o de élite, ¿no? Sino se convierten en productos, ¿no? Que van a estar insertos en el mercado global, ¿no? Esto trae consigo nuevas ideas, ¿no? De concebir modelos productivos, es decir, de un crecimiento acelerado de la producción de ciertos objetos, la distribución y el consumo, ¿no? Y los efectos que tiene esto en la cultura, ¿no? Entonces, ahora ya no se privilegia, ¿no? La especificidad o la calidad del producto, sino la demanda del mismo producto, ¿no? Ahora hay una nueva composición después de esto, ¿no? Sobre cuál es la profundidad de lo que buscamos o a lo que podríamos denominar como estética, ¿no? La estética del objeto cultural. Entonces, los efectos de esto es que la cultura se entiende ahora como algo mucho más efímero. ¿Por qué? Porque no dura mucho en el tiempo y justamente lo podemos ver con este concepto de la moda, ¿no? La moda pues es el efecto, ¿no? Justamente las pasarelas de moda es primavera-verano y otoño-invierno, ¿no? Que son las dos grandes pasarelas al año y justamente como que median, ¿no? El cronograma, ¿no? De la indumentaria que se puede usar al año, ¿no? Muchas tiendas de ropa pues tienen este tipo de efectos productivos, entonces, sobre todo las que son de temporada, ¿no? Independientemente de la calidad o del origen de la construcción del producto, por ejemplo, en moda, ¿no? Se ofrecen ciertos tipos de productos por temporada, los cuales seguramente ya no van a estar disponibles en otro momento, a menos que se hayan quedado ahí guardadas de repente en el stock o no se hayan podido vender. Pero incluso en este tipo de consideraciones, ¿no? ¿Qué pasa con estas tiendas? Pues ofrecen ofertas de fin de temporada, ¿no? Y rematan todo. ¿Para qué? Para darle apertura a los nuevos
a la nueva indumentaria, ¿no? Entonces, justamente ahora los procesos de identidad son cada vez mucho más dinámicos y mutables. Si antes era como complicado, nos comprábamos a lo mejor un par de zapatos que nos duran 3 o 4 años, pues ahora nos compramos a lo mejor un par de zapatos que nos duran algunos meses y ni siquiera es que nos duren, o sea, que se acabe, ¿no? Porque en 3 meses tenemos que usar otro tipo de zapatos, ¿no? Entonces, justamente, y aquí es donde empieza a existir esta inmediatez, ¿no? Esta vida efímera de estos productos culturales, ¿no? Si bien, ¿no? No es como este efecto artístico del que hablamos en otros lados, ¿no? Y estoy poniendo como estos ejemplos para que ahorita que abordemos qué es un objeto cultural para Bauman o un objeto artístico, ¿no? Eh, digamos que este consumo acelerado trae una nueva apropiación cultural y con esta nueva apropiación cultural también trae una nueva forma de entender la identidad, ¿no? Estamos en un contexto en el cual, ¿no? Al consumidor se le genera un sentido de incertidumbre, ¿no? Compra esto porque se va a acabar, compra aquello porque solo sale un momento, ¿no? Ve a tal concierto porque quién sabe cuándo vuelva a venir. Entonces empieza a ver, ¿no? Esto a lo que él denomina como sociedad líquida, ¿no? Que es una forma de organización social, ¿no? De la modernidad tardía en que las estructuras, instituciones y vínculos sociales pierden estabilidad, ¿no? Permanencia y solidez, es decir, son cada vez más mutables, ¿no? Pasan de un contexto a otro de manera muy inmediata, ¿no? ¿Y esto qué genera? Pues, por ejemplo, vínculos sociales cada vez más flexibles, ¿no? Cambiantes y transitorios, ¿no? Entonces, de repente, la propia definición nos lleva a este concepto de transitoriedad, ¿no? O sea, ya no es, ¿no? El objeto por el fin mismo que ofrece el objeto, sino por un efecto más de posición utilitaria para el individuo, ¿no? Entonces, este concepto de liquidez, digo, Bauman lo desarrolla en muchos campos, ¿no? La modernidad líquida, luego la sociedad líquida, la vigilancia líquida, ¿no? El amor líquido, ¿no? Bauman, ¿no? Refiere este término de liquidez, no de finalizar, sino de líquido, ¿no? Para que se conceptualice bien, ¿no? Entonces, este término de liquidez es como una anomia dentro de la estructura. La estructura se ha debilitado, se ha desorganizado, se ha vuelto cada vez endeble, ¿no? Entonces, la sociedad tiende a ya no tener como esta estructura tan dominante o tan firme en el tiempo, es decir, carece de consolidación, ¿no? Porque antes digamos, de institucionalizarse o legitimarse, ya está cambiando nuevamente, ¿no? Esto ha traído consigo una serie de, ¿cómo decirlo? Como de aversiones sociales, ¿no? Primeramente, pues hay una mayor fragilidad en las instituciones, ¿no? Y yo diría como en las instituciones que conocemos de manera tradicional, la familia, el Estado y, por ejemplo, podría ser el trabajo, ¿no? Que sea con lo cual, ¿no? Un sujeto podría elaborar básicamente un proyecto de vida, ¿no? Y justamente es aquí donde la dureza de esto es que se genera una ambigüedad en cuanto al destino o al futuro de los proyectos que tengamos nosotros como sujetos de esta sociedad, ¿no? Predomina la incertidumbre. ¿Por qué? Porque ya justamente, ¿no? Se empiezan a cortar, ¿no? A acotar ciertas limitaciones o estas capacidades. De hecho, en nuestro país hay mucha crítica, por ejemplo, a la movilidad social, ¿no? Ya no hay o es muy complicado tener un ascenso en la escala social, ¿no? Esto merma muchísimo el proyecto personal y por supuesto el desarrollo de un plan, por ejemplo, familiar, ¿no? Por eso hoy en día considero que uno de las consecuencias más contundentes de esto es que cada vez, ¿no? Vemos menos parejas queriendo tener hijos, ¿no? Porque se ve mermado justamente la construcción del núcleo familiar, ¿no? Lo siguiente, el Estado, pues no alcanza a ver suficientes eh,
objetivos para cumplir, ¿no? Con un proyecto de desarrollo nacional, es decir, con un estado, con la construcción de un estado de bienestar para la población y finalmente las oportunidades de trabajo, ¿no? Vivimos en un mercado de trabajo que es sumamente competitivo, pero también sumamente precario. ¿Por qué? Porque se trabajan muchísimas horas, porque la responsabilidad o la comisión de las actividades es súper pesada, digámoslo de esa manera, ¿no? Y ya no hay posibilidad, por ejemplo, del ascenso o del desarrollo profesional, ¿no? Entonces esto trae consigo, ¿no? Trayectorias de vida menos previsibles, ¿no? De entrada, por ejemplo, un problema de salud de nuestro país podría poner en riesgo nuestro proyecto, nuestro patrimonio de manera irreversible, ¿no? Entonces, justamente es aquí, ¿no? Donde el individuo, ¿no? O donde Bauman dice que el individuo va a tener un proceso de individualización cada vez más, ¿cómo decir? Pues no sé si decía agresivo o más consolidado, ¿no? Lo que va a propiciar esta individualización de los sujetos es que se limiten o se debiliten, ¿no? Los referentes del colectivo social, o sea, vamos a tener menos vinculación con nuestros semejantes, ¿no? Vamos a tener una crisis de identidad porque vamos a estar en una constante autodefinición, ¿no? Y lo vemos muchísimo en estas nuevas tendencias, ¿no? Si no tienes los tenis de moda, entonces, pues tú qué onda, ¿no? Si no consigues tal cosa, ¿no? Entonces, tú qué onda, ¿no? Si no tienes, y justamente esta ha sido una crítica, por ejemplo, a ciertas redes sociales como Instagram, ¿no? Que ofrecen prototipos de vida que son inalcanzables para el 90% de la población, ¿no? Entonces vamos a tender, ¿no? A crear un sentido utilitario del fin social y no ya un sentido vinculativo con el entorno. Esto resta, por ejemplo, en la capacidad asertiva y empática, ¿no? De ver al otro. Vamos a tender más hacia el proceso de otredad que a la identidad. Recuerden que la identidad es cómo integramos aquello que nos es símil y de lo que nos es disímil. Y la otredad es completamente esta exclusión simbólica que proponía Bourdieu, ¿no? No integrar lo que me es ajeno o lo que me es diferente, ¿no? Entonces, esto va a traer consigo pues relaciones interpersonales y sociales cada vez más efímeras y más triviales y superfluas, ¿no? Los vínculos afectivos, emocionales o psicoemocionales pues van a ser cada vez más endebles, ¿no? Vamos a privilegiar, según Bauman, ¿no? La flexibilidad sobre el compromiso, ¿no? Entonces, todo se va a volver, digamos, de algún modo más desechable, ¿no? Porque todo es mucho más fácil de iniciar, ¿no? Y mucho más fácil también de terminar. Aquí también tiene que ver mucho la estructura del derecho, ¿no? Pero también los efectos culturales. Nosotros lo tenemos muy internalizado, sobre todo en sociedades profundamente socioreligiosas, ¿no? Antes, por ejemplo, el matrimonio, pues es que es tu marido y te casas con él porque te mueres con él, ¿no? Y luego también el Estado ha intervenido, por ejemplo, para regular este tipo de políticas, ¿no? Entonces, justamente de repente empieza a proliferar, pues nadie tiene que estar casado toda la vida, pues si el proyecto, ¿no? De pareja no se cumple como debiese ser, ¿no? Y entonces empiezan a pasar este tipo de vínculos, ¿no? Ahora, las relaciones para Bauman, las relaciones interpersonales y socioafectivas van a estar mucho más dirigidas, ¿no? Por los hábitos de consumo. Entonces, si a mí me gusta ir a escuchar tal música, si yo acudo a tales lugares, si yo voy al gimnasio, si yo voy a ciertos espacios, pues eso me va a vincular, ¿no? Por mi capacidad de consumo. Entonces, justamente desemboca en que ahora, ¿no? La producción artística y cultural, ¿no? Se va a ver transformada en mercancías, ¿no? Entonces, el individuo para Bauman, ¿no? Individuo como la parte más específica del concepto de sociedad, ¿no? El individuo es lo que es indivisible. Recuerden que individuo es lo indivisible y sujeto lo que cuando interpretamos al hombre, ¿no? Como parte de la estructura, ¿no? Entonces, para Bauman, el individuo va a vivir en un profundo estadio de incertidumbre, sin saber cómo conseguir o lograr su proyección de vida, ¿no? Debe estar en
en una continua construcción y deconstrucción de su identidad, ¿no? De reafirmar su nivel de integración al componente social, ¿no? Debe adaptarse precisamente a estos cambios, ¿no? Para generar su identidad. ¿Y qué creen que pasa muchísimas veces? La identidad ya no es algo fijo, ¿no? Sino se vuelve un constructo provisional y mutable que puede ser adaptado o que debe ser adaptado a diferentes circunstancias y contextos, ¿no? Entonces, digamos que en síntesis lo que ve Bauman, ¿no? Es una profunda disolución de las estructuras sociales, ¿no? O sea, se han vuelto cada vez más endebles, ¿no? Esta nueva forma de interacción, de formas sociales que se están presentando, pues son cada vez más flexibles y transitorias porque son como el escalón para algo más, ¿no? Y que debido al consumo acelerado, al sentido de satisfacción inmediata que tenemos en este momento, pues nosotros como individuos estamos en una dinámica de reconfiguración de la identidad, ¿no? Muy acelerada, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos orientados a dinámicas de consumo, ¿no? Y permeados sobre todo por la fragilidad de los vínculos sociales, ¿no? Entonces, para Bauman, ¿no? ¿Qué sería un objeto artístico cultural? Pues un objeto de consumo inmediato, ¿no? Y es aquí donde empieza a haber diferentes tipos de cosas, ¿no? Yo diría, por ejemplo, ¿no? Tratando de meter a Bourdieu, a Chomsky y a Bauman en un solo ejemplo. ¿Recuerdan que hace poco estaba esto de los NFTs, que eran pictogramas digitales, ¿no? Este, ofertados a través de blockchains, como criptomonedas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Se legitimó mucho. ¿Por qué? Porque salieron muchos influencers a decir que esto era la nueva moneda y que iba a sustituir al dólar y al euro, ¿no? Y al yen y etcétera, 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 ¿no? Entonces se le hizo mucha propaganda, se legitimó, no quiero decir que embaucado, ¿no? Pero comprometieron a mucha gente como público objetivo de consumo ante este tipo de cosas. ¿Y qué pasó? Creo que no fueron ni 6 meses después cuando el mercado, pum, se desplomó, porque en realidad se había creado una burbuja financiera sobre algo que en ese momento muchos dijeron que no tenía valor. Yo no soy especialista en este tipo de cosas, pero para que entiendan cómo funciona, ¿no? Entonces, un producto, ¿no? Construido de manera, digamos, cultural y artística, ¿no? El uso del lenguaje como discurso legitimador de poder sobre este objeto artístico y luego con el consumo acelerado de Bauman, ¿no? Y la continua resignificación de la identidad de los que llegaron a consumir esta mercancía cultural, ¿no? Entonces, trato de cerrar un poco con eso, ¿no? La discusión y llegar a la reflexión final, ¿no? Eh, Latinoamérica es un concepto, ¿no? Es un concepto en el abstracto, ¿no? Porque cuando pensamos en Latinoamérica, pues nos imaginamos, ¿no? Todo el cono sur, Centroamérica y México, ¿no? Como parte de una región. Creo que es lo que primero se nos viene a todos a la cabeza, ¿no? Si nos vamos un poco más abstracto, ¿no? ¿Qué es Latinoamérica? Pues una historia prehispánica, la colonia, el novohispano, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué es Latinoamérica, no? Pues una profunda lucha continua por la subsistencia, por mejorar las condiciones, por la lucha contra las injusticias, ¿no? Cuando pues muchas veces las propias injusticias pues provienen de la misma gente, ¿no? Que vive aquí. Por ejemplo, pues parte de las dictadurías no fueron impuestas, fueron precisamente gente que había nacido en el mismo país. Tenemos a Pinochet, a Porfirio Díaz, ¿no? La dictadura, bueno, no dictadura, pues no sé cómo decirle, ¿no? La de Fidel Castro, ¿no? Gente que se sostuvo mucho tiempo en el poder, ¿no? Pero pues también hemos visto eso en otras partes. Por ejemplo, en Rusia, pues está Vladimir Putin y digamos, lejos de todos los costes sociales, pues ha estado más de, creo que de 20 años en el poder, ¿no? Y Rusia ha conseguido
como una legitimación del Estado de Derecho, del ejercicio del poder y del poder económico que tiene en la región, ¿no? Justo con, ay, siempre se me olvida, pero es algo así como Ping, el ministro chino, ¿no? Pues también tiene muchísimo tiempo y la verdad es que China ha podido reducir, no sé, 800 millones de pobres, 900 millones muchos millones de pobres, ¿no? Es tal vez el milagro más grande del mundo, pero nadie ha volteado a ver los costos sociales que tuvo. Por ejemplo, la castración y el feminicidio femenino, ¿no? En los 80s y 90s, todavía creo que a principios de siglo estaba ahí, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Hay como desarrollo en otras regiones, ¿no? A partir de grandes costos sociales, ¿no? La represión, por ejemplo, en Rusia, pues ha sido fuerte. Ya no hablemos de otros estados como de manera que yo diría un poquito más extrema para la ejemplificación, ¿no? Creo que en Latinoamérica tenemos otro tipo de construcción de la realidad muy permeada por nuestra estructura socioreligiosa que ha infundido en nosotros no solo valores, ¿no? O sistemas de conducta aprendidos, ¿no? Sino que infiere directamente en un aspecto más íntimo, más interno, que es el de la moral, ¿no? Justamente aquí nosotros como sociedad tenemos una manera de vincularnos y de construir nuestra realidad que no obedece precisamente a otras regiones, como lo sería, por ejemplo, Norteamérica, Estados Unidos de América, para que no se confunde, es que también cómo le ponen así al país, ¿no? Por ejemplo, la Europa occidental, nosotros tenemos otro tipo, ¿no? De cultura, tenemos otro tipo de idiosincrasia, de ideología, de paradigmas, ¿no? Justamente afinado por estas estructuras tradicionales que nos llama Bauman, ¿no? Que si bien se encuentran debilitadas, no se encuentran tan debilitadas como en otras cosas. Siento que por eso ha sido muy complicado para todo este régimen de consumismo, pues definitivamente abandonar ciertos rituales o ciertos paradigmas culturales que tenemos en la región, ¿no? Por ejemplo, la gastronomía. Nosotros no hemos abandonado la gastronomía e independientemente de la región que hablemos o del país que hablemos, la gastronomía como eje cultural o producto artístico, digamos, porque sí considero que la cocina puede ser un objeto artístico-cultural, ¿no? Que también tiene un discurso de legitimación social y de poder, etcétera, etcétera. Y justamente hay como ciertas discusiones, ¿no? Sobre qué es mejor, el ceviche peruano o el mexicano, ¿no? Y algunos dicen, no, pues es que el peruano, no, es que el mexicano, etcétera, etcétera. Bueno, son como discursos, ¿no? De hegemonía por las repercusiones que podría tener esto, por ejemplo, a nivel de consumo, ¿no? Si tú de repente vas a Mazatlán y pides un ceviche peruano en lugar de un ceviche mexicano, un ceviche del Pacífico, pues varía, ¿no? También depende de la región, porque a lo mejor en un lado hacen el ceviche con tilapia, en otro con cazón, en otro con guachinango, etcétera, etcétera, ¿no? Son como ya como cositas un poco más concretas, pero que justamente este tipo de discursos van a permear muchísimo, ¿no? Los hábitos de consumo y justamente la reconfiguración de la identidad, ¿no? Entonces, para Latinoamérica, ¿no? Al tener todavía estas estructuras tradicionales que sería la familia, ¿no? El Estado y el trabajo vinculadas de otra manera, ¿no? Porque incluso en el trabajo hallamos como estos efectos muchas veces de solidaridad, ¿no? De intervención del otro, digo, hablando como de lo ideal, no estoy diciendo que no haya malos trabajos o malos climas organizacionales dentro de los espacios profesionales, que sí los hay, ¿no? Pero bueno, digamos que en el imaginario pues tendemos a recrearnos o a identificarnos como una sociedad profundamente solidaria, sobre todo ante las grandes crisis que se pueden atravesar, como los temblores que hemos tenido del 85 y el del 2017, ¿no? En donde la sociedad se unió y ahí podemos ver que sí, tendemos a una individualización cada vez más agresiva, pero que al final del constructo, ¿no? De la magnitud social, pues sigue habiendo estos beneficios, ¿no? Entonces, creo que el efecto, ¿no? De preservar ciertos valores identitarios a través de estos objetos artísticos, pues nos siguen permitiendo conservar mucha, ¿no? De nuestro arraigo sociohistórico, ¿no? Justamente es aquí
debemos enfocarnos en seguir construyendo estos efectos, ¿no? En estos productos artísticos que nos dan identidad, que rescatan tal vez la bondad y las fortalezas de nuestra propia sociedad, ¿no? Que es aquello que legítimamente refleja el espacio en el que vivimos, ¿no? De hecho, la convivencia familiar sigue siendo todavía profundamente de mucho arraigo, ¿no? Por eso tenemos familias que se siguen reuniendo hasta los primos y tíos, ¿no? En la casa de la abuelita los días sábados y todo eso o que se reúnen todavía a comer, ¿no? Por ejemplo, comemos a las 5 de la tarde y ahí viene toda la familia, o vamos a cenar cuando llegue papá del trabajo, etcétera, etcétera. Y ahí está el papá tratando de llegar lo más pronto posible para cenar con la familia, porque si no los chiquillos se duermen, ¿no? Este tipo de efectos son muy comunes dentro de la construcción socio-religiosa latinoamericana, ¿no? Entonces, considero que la producción de objetos artísticos y culturales en la región, ¿no? No es para abandonar, ¿no? Todo lo que pasa fuera del mundo, ¿no? Es, como les decía, en los procesos de identidad, integrar con lo cual nosotros nos queremos adscribir, lo que nos es símil, y traer con lo que no nos identificamos e integrarlo en una sola, ¿no? No es cerrarnos al mundo, no es cerrarnos a nuevas propuestas, ¿no? Pero sí a través de rescatar todo eso positivo que tenemos dentro del imaginario latinoamericano, pues ayudar a reconfigurarlo para poder conseguir ciertos efectos, ¿no? Creo que mucho de esto va a ideología, idiosincrasia y paradigma, ¿no? Si nosotros podemos transformar, ¿no? Nuestro sentido más íntimo del individuo y tener con ello, ¿no? En referencia a lo que dice Bauman, ¿no? Una identidad más concreta, más firme, más sólida y más estable, pues vamos a poder configurar, ¿no? Una mejor identidad y una mejor proyección de interacción, pues yo diría simbólica en la relación social y con ello precisamente cumplir con este efecto, ¿no? De que no solo la estructura nos esté presionando a hacer, ¿no? Si nosotros ahora presionar a la estructura para poder reconfigurar nuestra composición social. Y cuando me refiero a composición social hablo de identidad, de estructura, ¿no? Pues, ¿de qué será? De ejercicio, ¿no? Del Estado de Derecho, ¿no? Y bueno, aquí termina la presentación de hoy a las 12:12. Eh, no sé si se me olvida algún tema, creo que abordé todo, pero como me fui, como dicen, como hilo de medio, no me detuve a nada, creo que fluyó bastante rápido, ¿no? Eh, pues, muchachos, más, si no tenemos otra sesión, quiero agradecerles de manera personal, ¿no? Su participación en las sesiones, ¿no? Con sus actividades y todo. Sé que muchas veces ha sido complicado para ustedes porque tienen pues otras asignaturas y todo una carga de trabajo, ¿no? Adicional a lo que significa este grupo, pero el objetivo de esta asignatura, lo primero, pues es que puedan resolver el incidente crítico, ¿no? Y que puedan después vincular estas competencias que aprendieron aquí con el problema prototípico. Para mí, un objeto importante en este tipo de asignaturas es que ustedes tengan un aparato crítico fuerte, sólido, estable, ¿no? Que puedan pensar por sí mismos, que tengan esta capacidad de aprender, de gestionar sus propios conocimientos, es decir, que tengan esta experiencia práctica de saber de lo que se está hablando, ¿no? Pero sobre todo, y creo que finalmente sería algo en lo que quisiera poner el acento, es a que puedan pensar, ¿no? La realidad desde otro punto de vista, ¿no? Tal vez quitándonos desde la posición en la cual estamos en este momento y ver sin juicios de valor todo lo demás, ¿no? Creo que así arrancó este curso mencionándoles, ¿no? Que entender un fenómeno o un hecho social tendría que ser en su contexto específico sin juicios de valor. Entonces, espero que esta asignatura, el desarrollo de estas actividades y que también estas sesiones de acompañamiento y orientación, pues les ayuden mucho a afinar este tipo de objetivos que tuvimos durante el curso. Está en marcha la actividad integradora. Creo que ya he calificado todas las actividades que estaban pendientes. Si alguien tiene duda en alguna calificación o le hace falta que por ejemplo, en los foros se ha vuelto muy complejo revisarlos porque cambió la interfaz y ahora es todo un tema, pero bueno,
Si alguien tiene algo que mejorar, quiere complementar algo o quiere alguna oportunidad para mejorar su calificación, por favor escríbanme, sobre todo en actividad integradora, que es en la que yo doy segundas oportunidades. Ahí sí podría abrirles, pero cualquier asunto del cual quieran retroalimentar o replicar, con muchísimo gusto, ¿no? Yo les deseo mucho éxito, espero que tengamos un excelente cierre de curso y pues les doy mucho las gracias por su participación en esta asignatura. Les deseo mucho éxito y espero que podamos seguir coincidiendo en otros espacios o en otras asignaturas. Muchas gracias, cuídense.